Hola, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Pues ayer estábamos leyendo el manual para el maestro de lo que es la congruencia, ¿no? La honestidad. Y curiosamente tiene que ver mucho con lo que vamos a leer hoy en el capítulo 7, los regalos del reino, del libro de texto. Estamos en la sección cuarta, la curación como reconocimiento de la verdad. Y es que precisamente lo que estaba hablando el manual del maestro es que cuando reconoces la verdad es cuando te curas. Y entonces te curas de la locura, ¿sí? Entonces aquí, pues vamos ahora a continuar con la lectura en el párrafo número 6. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa. No es un regalo, no es nada en absoluto. Pensar que puedes oponerse a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. ¿Qué es oponerse a la voluntad de Dios? Pues escuchar la voz del ego. Exactamente, y escuchar la voz del ego siempre es cada vez que tenemos un problema, que creemos que existe un problema, o que nos falta algo, que tenemos una carencia, o que estamos enfermos, o que existe la muerte, siempre es escuchar al ego. Y entonces dice que podemos oponernos a la voluntad de Dios, o sea, es desvarío. Entonces quiere decir que cada vez que pensamos en eso, estamos nosotros en la demencia, ¿no? Pues claro, porque ¿qué es la voluntad de Dios? Pues es ser felices. Esa es la voluntad de Dios, que seas feliz, ¿no? Exactamente. Entonces, si haces caso al ego, pues eres infeliz. Estás en el miedo, ¿no? Entonces, pues estás opuesto totalmente a lo que Dios nos ofrece, ¿no? Estamos opuestos a la voluntad. O sea que el hecho que estemos pensando en que existen todos estos problemas, pues es un desvarío. Pero es que no somos conscientes a veces, ¿no? Porque es como inconsciente, ¿no? No, a veces, pues puedes ser inconsciente de eso que piensas, de ese consejo que tuviste del ego, y sigas actuando de la misma manera, porque los pensamientos que has pensado, pues ahí permanecen, ¿no? O sea, los pensamientos no se van por arte de magia, tienes que deshacerlos tú. Entonces, si tú tienes pensamientos del pasado, de paradigmas, eso que siguen en tu mente, pues ahí están activos, en el momento que sea necesario van a salir. Entonces, por eso el curso nos enseña que hay que deshacer todos esos pensamientos equivocados, llevarlos a la luz para deshacerlos ahora si realmente ya no estén activos ahí en tu inconsciente. El hecho de tener esos pensamientos, sí, nosotros sabemos en lo más profundo de nuestra alma que queremos la paz y la felicidad, no sabemos por dónde, ¿no? Pero esa es la verdad, en sí esa es la verdad. Al no haberle hecho caso no quiere decir que desaparezca. Ahí está la verdad de todos modos. La verdad no desaparece porque no le hagamos caso o porque volteemos a ver al ego. Existe siempre la verdad. Los pensamientos del ego, y ayer o la vez anterior decía algo parecido, algo acerca de esto, que el sistema de pensamiento del ego es también consistente, tan consistente como el... Entonces es lo mismo, tus pensamientos egoicos pues también están ahí, simplemente no los has usado todavía, pero ahí están vigentes. Todo lo que se haya pensado, todo lo que tenemos pues en ese inconsciente, porque
ese inconsciente puede ser inclusive los paradigmas que se transmitieron De generaciones generación. y que no te los dijeron verbalmente, pero ya son paradigmas, ¿no? Precisamente por eso. No es una transmisión de voz, pero son cosas que ya se tienen ahí y no las hemos deshecho. Por ejemplo, un paradigma que no se nos ha enseñado, pero que aceptamos de manera así, es, por ejemplo, la existencia de un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Que existe el domingo y que el domingo es el día que no trabajas, el día que descansas. Y entonces... Bueno, pero es que, fíjate, o sea, todo puede ser muy confuso porque sí, en este mundo sí se trabaja de lunes a sábado, o sea, o de lunes a viernes. Entonces sí tienes tus días de descanso, sábado y domingo. Las personas pues tratan de recrearse en esos días, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque toda la semana estás en el trabajo nada más. No hay otro tiempo para otra cosa. Entonces, es paradigma, pero sin embargo, lo estás haciendo en este momento. Pero un paradigma que no se te haya, bueno, o sea, se te impone porque hay trabajos que te dicen, no, pues aquí trabajas de martes a domingo. O sea, de todos modos tienes 2 días de descanso, pero ya no es el sábado y domingo, ¿no? Aquí lo vemos mucho que en los hoteles no descansan sábado y domingo. ¿No? O sea, nuestro hijo trabaja todos los días, pero puede descansar martes y miércoles, o si se mueve, ¿no? El chiste es dos días de descanso, o uno por lo menos. Pero esos paradigmas lo sigues haciendo, ¿no? Pero hay pensamientos que inclusive no te acuerdas que pueden existir ahí. Puedes que no te acuerdes que hay algo en tu mente y cuando de repente en una circunstancia salga ese pensamiento y dices, ay, yo pensaba esto, o sea, no lo recuerdas. Y eso es lo que digo, que esos pensamientos están como activos, pero ahí como latentes, ¿no? Están en una forma latente que en el primer momento que sea oportunidad pueden salir. Es que tenemos un mensaje. Dice de Carlos, a ver, tocayito, tú mismo, con tu propia voz, lo que acabas de escribir, porque está, que... Adelante. Es que no quería interrumpir a Leti. Buenos días. Buenos días. Nada, decía que es que pusiste un ejemplo, pero yo decía que nosotros en terapia gestal le llamamos introyecciones, aunque son paradigmas que heredamos y no sean pasados de voz en voz, de generación en generación. Ponía un ejemplo por ejemplo, el hecho de que el hombre tiene que ser el proveedor en la pareja, en un matrimonio o en una relación de pareja. Es un paradigma, o sea, la gente se lo ha creído, pero no tendría por qué ser así. Sí, así como ese paradigma que es de los más fuertes en nuestra sociedad, que el hombre es el proveedor y la mujer es quien tiene que estar en la casa. Y bueno, de todos modos también malentendido, porque ahora las mujeres nos queremos liberar y queremos hacer de todo. Y ahora surge otra situación, que los hijos están pues descuidados, ¿no? O sea, una cosa nos lleva a otra, pero todo esto, los paradigmas, esta forma de vivir en esta sociedad, pues son precisamente los consejos del ego y nos hemos dejado llevar porque así se nos ha marcado. Como bien dices, Carlos, son cosas que pues se nos han enseñado de generación, no verbalmente, sino por costumbre ya. Nada más son las costumbres que se han llevado de siempre, ¿no? Entonces, pues ahí es donde esos paradigmas tan vigentes no los hemos cuestionado. O sea, no. Nosotros, por ejemplo, ahorita puede haber muchas mujeres que están en esos conflictos de pareja, de que el marido pues no es el proveedor suficiente, por ejemplo, ¿no? No es el verdadero proveedor o el mayor proveedor, y entonces hay conflicto. Y bueno, porque hay una ley, ¿no? Sí, porque a esas mujeres no se les dijo verbalmente, pero pues es algo que asumimos como sociedad,
y entonces nos estamos poniendo en conflicto porque no sucede de esa manera. El pensamiento de ese paradigma sigue vigente, aunque no me lo hayan dicho, aunque no, pero ese sigue vigente. Y a veces dices, bueno, es que tú has pensado que él tiene que ser, no, pero es que yo no he pensado eso, simplemente yo veo que no trae el pipirí, ¿no? Dice, no, es que ese es el paradigma realmente, ¿no? Que tienes y que no se ha deshecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Cuestionar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ese pensamiento se opone a la voluntad de Dios, que es lo que estamos hablando. Ya llegamos al punto, ¿no? O sea, se opone a la voluntad de Dios porque estás en conflicto. La voluntad de Dios es que estés en dicha y en paz. Entonces, si estás en conflicto, o sea, estás en una oposición totalmente con Dios, ¿no? Sí, porque el curso nos está diciendo que el que seamos felices implica, o sea, haber reconocido que no nos puede faltar nada y que no existe ninguna deficiencia en el mundo ni en el Hijo de Dios, ninguna deficiencia, ninguna carencia. Entonces, esto es así, es como de Saturnidad, quitar este programa. Adelante, Cristi, te escuchamos. Oye, está bien interesante porque es un campo que se maneja también acá en mi trabajo. Ya lo dijo Leti, es un paradigma, pero cuando no eres consciente de eso, te causa problema, te quita tu paz, ahí ese es el problema. Porque hay varios paradigmas en relación a lo que están diciendo de que el varón debe de proveer, de ser el proveedor. Ya en muchos lugares ya has aceptado que el varón se quede a cuidar a los hijos y la mujer sale a trabajar. Pero ya tenemos otro conflicto, yo digo acá en México. Por ejemplo, hay grupos indígenas que no son tocados por las leyes porque ellos tienen sus propias costumbres. Usos y costumbres es respetado. Y una de ellas muy grave, muy triste. Por ejemplo, las niñas pequeñitas, en cuanto crecen, son tocadas sexualmente por los abuelos, por los papás, son usadas. Y las leyes no las pueden tocar porque dicen es que ellos se rigen por usos y costumbres. Tuvimos un caso acá, un señor grande, huicholito, aparentemente lo detuvieron porque estaba teniendo sexo con su nieta abajo de un puente. Y nosotros decimos, es que eso no puede ser, o sea, es una menor, la está violando, pero no lo pudieron hacer nada porque pues es común, es usos y costumbres en su comunidad, en su grupo étnico. Y hay muchos paradigmas, las niñas, eso saben, o sea, saben que no les gusta, pero saben que es lo usual en esos lugares. Pero hay paradigmas en nuestra sociedad, como dice Leti, efectivamente, que ni siquiera las tenemos conscientes. Por ejemplo, en mi familia, el paradigma es, aquí nadie se divorcia. Aquí nadie se divorcia. Una de mis hermanas viuda dice, no, es que es más decente quedarse uno viudo que divorciarse. Nadie nos lo dijo, pero así ha habido. En otras familias, aquí nadie tiene hijos y no se casa. Y te causa un sufrimiento tremendo, pero no sabes de dónde viene. O sea, si te quita tu paz, ese es el problema. Porque hay muchas cosas que seguimos así como borreguitos, reglas de que pues así ha sido, pues así será. Pero no todas, pues no todas te quitan tu paz. Por ejemplo, una madre de familia está acostumbrada a que el hombre salga y le traiga el alimento, pues no le causa problema porque está acostumbrada, está sabida que así va a ser. Cuando ya no, entonces dice, caray, pues la regla era esta, ¿no? Ahí es donde está el conflicto. Y adelante. Sí, gracias, porque efectivamente dice, pues no nos causa mayor conflicto muchos paradigmas
Aparentemente. Hasta cuando sale. Sí. Hasta... Pero precisamente lo que estaba yo comentando, ¿no? Ese paradigma ahí está vigente, ese pensamiento está ahí vigente y lo puedes aceptar inconscientemente y sigues haciendo y seguimos haciendo la comida por 40 años y porque eso nos toca hacer y nunca dice uno nada porque pues eso es lo que me corresponde, ¿no? Pero en el momento en que ya te empiezas a sentir incómodo y además todo el mundo ya te empieza a ver mal, ¿y por qué ya no quieres, no? O sea, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿cuál es el problema? Sí, ¿no? siempre lo habías siempre lo has hecho. hecho, entonces, ¿qué onda? Y entonces, ahí es cuando surge realmente el problema. Pero estos paradigmas, aunque sean inconscientes, siempre van a salir, porque son consejos del ego, siempre van a salir para una defensa. Cristi anota muy bien esta parte, por ejemplo, de los usos y costumbres o de las mujeres abnegadas que han vivido toda su vida así y a veces ya cuando están por morir, por dejar el cuerpo, empiezan a pensar, dicen, bueno, ¿y yo qué hice? Empieza a tu mente a recapitular todo lo que hiciste en tu vida y a veces ese es conflicto inclusive para que puedan dejar el cuerpo, ¿no? O sea, hay muchas formas en que puede salir ese paradigma que no nos hemos dado cuenta que existe. El curso ahora nos propone que cuestionemos todo aquello que nos incomoda. Por ejemplo, en lo que decía de los usos y costumbres, las niñas están incómodas, sin embargo se acepta porque eso es lo que marca la comunidad. Aquí también en Zihuatanejo hay costumbres que yo digo, bueno, pero ¿por qué hacen eso, no? Pero también es mi juicio, ¿no? Porque pues aquí ya se ve algo normal. Y lo vemos así como un juicio precisamente porque estamos viendo lo que pasa en los cuerpos, ¿no? Y ahí pues también, a pesar de que es nuestro propio paradigma, pues también lo juzgamos a través de lo que estamos viendo, de lo que ven nuestros ojos, y si lo viéramos a través del Espíritu Santo, pues nos dejaría de causar este conflicto, nos dejaría de causar esta impresión y entonces se sanaría, ¿no? Por eso digo, estos paradigmas, estén conscientes o no, están vigentes, o sea, siguen haciéndonos cierto daño, ¿no? O sea, yo no vivo la violencia sexual, por ejemplo, como la que hay aquí, que aquí venden a las chicas ya de 12 años, ya las venden. Y entonces digo, ay, así como que me impacta mucho, yo nunca he vivido eso, sin embargo, sí me impacta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos un paradigma que nos dice que eso no es correcto, ¿no? Otro paradigma así bien curioso, ahorita es que hay una mano levantada, ahorita le vamos a dar la voz. Aquí también hay otra cosa que ocurre, es que, y nada más ocurre 6 meses al año, es que en noviembre, que empiezan a llegar extranjeros, ya sean canadienses o americanos, es muy usual que hay una red que ya es normal. Un hombre ya grande, divorciado o viudo que viene de Estados Unidos o Canadá, simplemente se relaciona con algunas jovencitas y se hace cargo de su manutención porque es como si alquilaran esposas. Pues es que como es lo que esposas, estoy ¿no? diciendo, o sea, aquí las chicas son vendidas, sí, o sea, ya sea por los padres, porque aquí todavía hay rancherías, hay comunidades indígenas, entonces ya sea que los mismos padres venden a las chicas, a las niñas que tienen, por cuestiones de X razón, pero las venden. Y espérame, y entonces lo mismo pasa cuando ya las niñas, como tienen ese paradigma y saben que pues, no es nada, ¿qué buscan? Aquí no hay, o sea, en esta parte de Guerrero donde estamos, pues no hay muchas oportunidades, sobre todo todas las rancherías, no hay oportunidades de estudio de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? O sea, llegan los extranjeros, es una ¿cómo se dice? Admiración, porque vienen estos señores, y estos señores, pues a eso vienen, a buscar a ver quién les puede asistir de todas las maneras. Pero, sin embargo, ese ya no es un paradigma, porque las niñas lo hacen ya conscientemente. Ya esas niñas ya eligen, o sea, y a veces no son tan niñas, ya son mujeres, mujeres de que 25, ya 30 aceptan libremente hacer esta práctica
Y bueno, pues, ¿por qué? Porque piensan que esa es una oportunidad de tener económicamente más, porque aquí no hay. O sea, el paradigma es creer que aquí no hay oportunidades económicas. En todo caso, ese sería el paradigma, no hacer la práctica de unirse con personas que les den dinero, ¿no? Exacto. A ver, Janet, te escuchamos, adelante. A ver, te conecto el micrófono. Adelante, Janet. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Ay, pues buenos días, Charlie, y a todos. Ahorita que están hablando de este tema de los paradigmas, pues yo me espejé mucho con el papá de mi hija en este tema, porque era mi espejo, o en algunas cosas sigue siendo mi espejo, pero en extremos. Por ejemplo, ahorita que hablaban de las personas que trabajan, ¿no? Por ejemplo, a él lo educaron a trabajar incluso los domingos. Y yo entraba en un shock y en una crisis muy fuerte, porque incluso en vacaciones, pues él estaba trabajando. Y yo crecí como que hay tiempos libres para disfrutar, como comentaba Leti. Entonces, yo mucho tiempo o muchos años quería como entender esta parte de comprender por qué lo hacía o para qué lo hacía. Yo sentía que era como para pelear conmigo y no era así. Él en su mente era lo que estaba educado. Para él era normal y me dio mucho trabajo comprender esta parte de que eran mis juicios, Charlie. De que eran mis juicios y que lo tenía que resolver yo, porque no significa que para mí, si a mí me educaron de que hay tiempos para la familia, de que hay tiempos para tu esposa, porque es lo que vi en todos los matrimonios o familias, valga la redundancia de mi familia, pues como que yo pensé que eso era lo normal. Pero conforme fui avanzando en el curso, pues fui viendo que no es normal ni anormal. Simplemente crecemos con programaciones muy diferentes. Y entonces lo asimilé y lo acepté y lo solté sobre todo. Y dije, él es así. Y a lo mejor así lo disfruta. Digo, a mí algún tiempo que hasta en Disney estábamos, en Disneylandia, o sea, en el parque mágico, donde vuelves a ser niño como adulto y todos andan pues como volviendo a ser niños, ¿no? Y a él verlo sentado en su computadora trabajando, yo decía, es que no es posible, no disfruta. Pero cuando solté, entendí que él quizás sí disfruta porque así le enseñaron. Entonces, lo que para nosotros a lo mejor es bueno o es normal, o nos educaron así, pues a otra persona es bueno y normal de otra forma. Y nada más hay que empezarlos a aceptar como son. Y así ha sido. Hay cosas que todavía a veces las quiero entender con nuestra hija, de decir, ¿por qué le está grabando? Y estos días ha pasado porque él está grabando esto que a él le dieron. Pero ahorita que tú hablabas de este tema, Charlie, pues también lo tengo que aplicar igual y soltarlo, porque para él es normal y está bien. Y solo son juicios. Pues sí, efectivamente. Pues mira, eso que estás diciendo, de hecho ahorita digo, con toda esta charla que están entrando, yo también me espejeo, ¿no? Porque yo honestamente estoy la mayor parte del día sentado haciendo lo de la guitarra, todo con música, estoy como absorto en ese pensamiento. O sea, ahorita que lo están diciendo, dije, ay caray, creo que estoy hipnotizado. Y es precisamente esto de lo que estábamos hablando. Es un paradigma. Yo también, mi papá se la pasaba trabajando. Y son esas cosas que aprendemos sin palabras, o sea que las aprendemos desde niños, pero que tenemos que llegar a cuestionar. Y ahorita que estás diciendo, dije, yo también tengo que cuestionar porque
ciertamente estoy todo el día metido en las cuestiones de la música y solamente cuando de repente levanto la cabeza, ay, hay que ir por el mandado, así levanto así como que me acordé, pero a veces es como que yo mismo siento que fuera una interrupción y entonces ahorita con lo que estás diciendo dije, oye, mira, yo también me la paso trabajando, ¿no? Entonces también yo me espejeo, ¿no? Porque es que Bueno, para eso es esto, para eso es esto el finalmente programa. todo esto es lo que estamos diciendo, que estamos, oponiéndonos a la voluntad de Dios en el sentido de que las que nos quejemos, las que estemos inconformes porque no nos hacen caso, pues somos las que tenemos el conflicto. Aquel el que está en su propia actividad y no tiene ningún problema, pues aparentemente no tiene ningún conflicto, ¿no? Aparentemente, porque finalmente, como tú dices, ay, de repente así como que, ay, tengo que hacer eso, ya te incomoda, ¿no? Porque, no, pues ahora estás aquí queriendo hacer esto, ¿no? Entonces, de todos modos, estamos en esa dualidad, en esa incomodidad de que si voy o no voy, si hago o no hago, es que esto me gusta más, es que esto no quiero hacerlo. O sea, de todas maneras estamos en ese conflicto, ya sea poquito o sea mucho, el conflicto que sientes, porque a veces puede ser desde la incomodidad, decir, bueno, ya me paro y me voy a hacer esto, hasta decir, no, o sea, yo no lo hago porque no quiero y ya, ¿no? O sea, ahorita no voy a hacer eso y no lo hago y ya. Entonces, así de esa manera reaccionamos y en todos estos ejemplos lo único que estamos haciendo es oponernos a la voluntad de Dios, porque de todos modos no estamos en paz. De todos modos estamos en esa zozobra de que ahí sí y ahí no. Entonces, exactamente eso es oponerse a la voluntad de Dios. Oponerse porque Dios solamente quiere que estemos felices, en dicha y paz. Entonces, estar del otro lado, pues es locura, es desvarío, ¿no? Pero el ego es el que cree que esa voluntad es la que te tienes que tener. O sea, por eso eres muy arraigado a hacer tal actividad, porque el ego te está diciendo, no, pues es que eso es lo tuyo, eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Eso es lo que tú quieres, toda tu vida has pensado en eso, o sea, ¿por qué está mal? O sea, entonces, ahí empieza, así es cierto, esto es lo que yo quiero, ¿no? No, pero fíjate, tomando el ejemplo de Janet, efectivamente, o sea, ¿sabes qué? El que está así, que no todos los días trabaja, es una esclavitud, ¿eh? Porque, ¿por qué trabaja todos los días? Porque hay un miedo. O sea, ahorita yo lo estoy viendo. Por eso. Hay miedo. O sea, sí, mira, tú hace unos años me decías que tenías que estar estudiando y luego cuando hablábamos por teléfono, ¿qué estás haciendo? Estudiando y estudiando. Y yo decía, bueno, ¿y por qué estudias tanto, no? O sea, ya al paso que sigue, ¿no? Y dices, no, es que yo decía, yo tengo que ser mejor cada día, ¿no? O sea, ¿y quién te dice que eres peor? O sea, porque tienes ya ese paradigma, esa idea arraigada de que si tú no estudias, no vas a ser mejor, ¿sí? De que tienes que competir con todos los que están alrededor, o con toda la comunidad de músicos, o con todos los que tienes enfrente. Entonces, si yo tengo que competir, tengo que ser mejor que todos esos. Es el estado de competencia, sí. Y el estado de competencia es ego. Es ego, todo eso es ego. Entonces, aparentemente, estás muy tranquilo porque el ego te está diciendo, esto es lo que quieres ser, ¿no? O sea, desde niño quieres ser músico. Y no lo cuestionas. Y dices, sí es cierto, yo quiero ser esto toda la vida, ¿no? Yo quiero dedicarme y estar en los escenarios. Y entonces te empiezas a hacer así toda una película fantástica. Y de todos modos, cuando no se cumple esa película fantástica, estás traumado porque no pude hacer lo que yo quería y me pusieron trabas y me casé y tuve hijos y no pude hacerlo, no sé qué. Entonces ahí aparentemente estamos conformes con lo que estamos haciendo, pero no cuestionamos. No, porque, pero es que yo estoy bien. Pero estamos inconformes. Yo puedo estar toda la vida aquí sentado y ya sea en mi computadora, ya sea en la guitarra. Yo puedo estar así porque eso es lo que me gusta, pero no se cuestiona nada de lo que haces. Y eso precisamente era lo que yo te decía anoche o antenoche. O sea, ¿qué objetivo tiene lo que estoy haciendo? No es porque esté deprimida, no es porque estoy, triste porque aquí estoy sin hacer nada. No, es precisamente eso. A ver, ¿qué objetivo tiene lo que estoy haciendo? ¿Qué significado? Nos vamos al ejercicio 1, ¿no? Entonces,
es nada más como una meditación, no es una inconformidad y que, ay, no, pues ya estás mal, estás haciendo juicios. No, 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 es un cuestionamiento que yo misma me hago y ¿para qué estoy haciendo esto, no? O sea, ¿qué onda? Pues precisamente eso es lo que estamos leyendo, es la voluntad, que el ego te ofrece su propia voluntad. Exactamente. ¿Sí? Y más, como dijiste, bueno, está escrito, más esa voluntad no te interesa, no es un regalo. Pues no es un regalo porque no es nada, o sea, no es nada. Estar preocupado, estar angustiado, estar siempre enfocado en algo que finalmente cuando lo logres va a cambiar. Es más, a veces hasta te molestas porque no te sale algo. Dices, bueno, pues sí es algo que te gusta y ¿por qué te molestas, no? Ah, no, pues es que no me sale como es y, o sea. ¿Y qué es este mundo? Precisamente una secuencia de frustraciones. O sea, seguir la voz del ego te lleva a más frustración, a más trabajo, a más enojo. Ajá, ¿sí? Y precisamente por eso no es ningún regalo. O sea, lo hemos aceptado como un regalo del ego. Sin embargo, no es ningún regalo porque de todos modos te lleva a la frustración, de todos modos te lleva a la inconformidad. Por eso te digo, de repente hicimos una película de que vamos a ser los más grandes y como no lo logramos, estamos frustrados, ¿no? No pudimos hacer aquello que nos imaginamos. Y entonces, pues aquí nos dice, esa voluntad que te ofrece el ego, ese regalo, pues no es lo que quieres. Eso no es lo que tiene un valor. Eso no existe, ¿no? Eso no es lo que te interesa. Y lo único que te puede interesar es el regalo que Dios te da, porque ese sí va a ser permanente, ese va a ser inmutable y ese va a ser por siempre, nunca va a cambiar, ¿no? Ok, a ver, Janet, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Charlie. Mira, lo que comentabas ahorita, creo que ya no lo terminaste de comentar. Lo que yo pude trabajar en mí es el apego y cambiar esa idea de que todas, o la estoy tratando de cambiar aún, porque hay cosas que todavía a veces llegan a salir, pero de que no todas las personas pensamos que algo bueno es igual. Para mí, bueno, puede ser, no sé, un día nublado o caluroso y para otra persona lo grabó como algo negativo. Y algo muy importante que tú estabas diciendo, las personas que trabajan, y yo lo viví hace muchos años, ahí es donde yo me hice consciente de esa parte. Yo trabajé casi 9 años en el Poder Judicial Federal en materia penal. Entonces, era muy absorbente, Charlie. O sea, había fines de semana que yo estaba ahí, a veces no dormía, nos amanecíamos, solo salíamos a bañarnos y a regresar. Y, ¿sabes? Yo observé, por ejemplo, a magistrados, a jueces que ganaban mucho dinero y ganan mucho dinero, pero estaban solos. Había un ejemplo que lo voy a dar ahorita de un magistrado, de un unitario, que el señor tenía el dinero del mundo para irse a Europa o donde fuera en sus vacaciones. Y, ¿sabes? En sus vacaciones prefería ir al juzgado, en sus vacaciones, Charlie. Entonces yo ahí analicé y dije, ¿por qué lo hace? Y, ¿sabes? Comprendí que yo creo que el señor se sentía afuera tan solo y en sí su familia la había perdido porque se convirtió en un proveedor, nunca creció con sus hijos y lo vieron como proveedores porque yo llegué a conocer a uno de ellos y decía, es que nunca estuvo conmigo, nunca compartió conmigo los fines de semana, siempre estaba en el juzgado trabajando, pues antes había sido juez, secretario, actuario y se la pasó ahí estudiando, se enfocó tanto en crecer profesionalmente que a nosotros solo nos daba dinero. Y ese ejemplo para mí fue tan fuerte. Yo ya tenía en ese tiempo, empecé a tomar algunos cursos de conciencia. Yo dije, yo no quiero esto para mi vida, porque para mí quiero un equilibrio donde yo tenga y reciba, porque el dinero es una añadidura y lo manda Dios. Pero dije, tampoco quiero dejar todo mi tiempo en un trabajo. Y lo que tú decías es verdad. Las personas que trabajan los 8 días, ¿sabes a qué le tienen miedo, Charlie? Al futuro, a no tener.
y no se obtiene así el dinero, porque cuando uno se entra en esa paz a lo que todos nosotros queremos lograr, por añadidura, Dios nos va a mandar los medios y las circunstancias para tener ese dinero. He conocido también a personas que muy poquito de su tiempo están manejando el dinero y les llega y viajan y se van de fin de semana no sé a conocer qué lugar y se van a dar un masaje y se van a hacer 1000 cosas para ellos y les llega el dinero, Charlie. Pues es que, fíjate, tiene razón. Lo que acabas de comentar es que son personas, es que sí las hay gente que no se preocupa Y en les estar llega. haciendo y les llega. O sea, precisamente es que la voluntad del ego, ¿cuál es? La voluntad del ego es lucha por la supervivencia, porque, o sea, lucha por sobrevivir en este mundo. Y precisamente esa es la ley de mente del ego, que se opone a la ley como diciendo, o sea, tómatelo con calma, sé feliz, despierta de este sueño seductor, ¿no? O sea, en el que crees que existe la carencia, que existe la deslealtad, que existe la pérdida, y nos cuesta trabajo, ¿no? Porque, digo, yo en la práctica, ayer me ocurrió una cosa, ayer comentaba que estaba poniendo una imagen en la que estaba diciendo que las incapacidades están en la mente, no en el cuerpo, ¿no? Y en ese momento me llaman para un evento, ¿no? Y me piden que ponga una pieza que yo no tocaba, ¿no? Entonces la puse en un día y dije, pues sí es cierto, o sea, la incapacidad, yo pensaba que era una pieza muy difícil, por eso no la montaba, pero que me amarré al efecto, o sea, dice, ahora sí ya tengo ese trabajo. Y eso fue antier. Y ayer me mandaron un mensaje diciendo, no, pues que siempre se canceló. Y entonces yo casi me pongo como el pato Donald, ¿no? Como diciendo, oye, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Y entendí en este proceso en el que precisamente cuando alguien me ofrece un trabajo, casi ya me estoy casando en ese momento. Y no lo dejo como sin importancia, o sea, como decir, pues está bien, le pongo su pieza, pero no dejo yo de lo que está diciendo Janet, no dejo de amarrarme, o sea, estoy así como en la supervivencia, ya tengo esto. Y entonces, ayer yo aprendí, ¿para qué me ocurren estas cosas que parece que me suspenden porque no es la primera vez? Y me vino la respuesta, dice, para que aprendas, ¿qué? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? A soltarme en no forjar futuros. Es que, o sea, nada más porque te proponen algo, es una propuesta. Es una propuesta. Tú la haces realidad, te vas al futuro. O sea, tú dices, sí, ya, y entonces si yo lo complazco, me van a dar el trabajo. Entonces te vas al futuro inmediatamente. Sí. Pero no dejas que se lleve su proceso natural en el momento, en el aquí y en el ahora. Entonces te fuiste al futuro y amarraste ya el trabajo y pues ahí viene la desilusión de que siempre no. Entonces, y ahí es el conflicto. Te molestó mucho que te dijeran que no, porque sí, bueno, y entonces, ¿qué hice? Y no sé qué. Y entonces, ¿qué estoy pensando para que ¿para qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué ya no me lo dieron? Porque sigues casado con que tienes que tener ese trabajo, ¿no? Exactamente. ¿Y para qué querías ese trabajo? Pero cuando tú te empiezas a cuestionar para qué y de qué manera lo querías obtener, pues entonces encuentras tu respuesta, ¿no? Exactamente. O sea, si estoy pensando que me va a solucionar una situación financiera, digo, y vuelvo a repetir, digo, no somos ricos, ¿no? No nos ha faltado nada. Pero entonces, porque sigo pensando que quieres más. Pero quiero más, un poquito más. Y entonces, como diciendo, bueno, ¿por qué te sigues conformando con eso? Entonces, es lo que le pasaba a en otras dimensiones, ¿no? ¿Para qué quiero llegar a estar tan ocupado como los Tigres del Norte, que se la pasan en avión en avión? Cualquiera de los artistas. Cualquiera de los artistas.
conocidos. Bueno, Nada más se bajan, tocan y se vuelven a subir y ahí van, se vuelven en el transporte, sea avión, sea autobús, lo que sea, y llegan a la otra localidad y hacen lo mismo, ¿no? y no conocen nada. O sea, sí y es una viajan por esclavitud. todos lados, pero no conocen nada. Entonces, ayer también decías de la esclavitud que sentías cuando nosotros nos dedicábamos a las artesanías, y no, es que era esclavizante. Y yo te decía, pues es igualmente esclavizante que estés todo el día en la música, ¿no? Es lo mismo, pero eso sí te gusta. Oye, pues, no sé qué hacer. Es que se puso muy sabrosa la plática. Hacemos otra transmisión, ¿qué opinan? Pues mira, yo pienso que sí, para terminar por lo menos de leer el párrafo, no, nos hemos quedado casi a la mitad o menos de la mitad. Entonces, pues para concluir el párrafo que estamos leyendo, yo creo que podríamos. A ver, es que aquí aparece, no lo puedo ver con los lentes. Tenemos parece que tenemos un par de minutos todavía, o más bien que mejor cerramos la sesión y volvemos a abrir para continuar con la lectura. Continuar con la lectura, y si surgen más comentarios, pues que tengamos libre el espacio para que nos podamos explayar, porque viene, es que lo que dice el texto está muy, muy interesante, precisamente la resolución de este conflicto. ¿Sí? Entonces, cerramos momentáneamente y volvemos a abrir para hacer una segunda parte, ¿sí? Así que, pues, regresamos en un momento. No se vayan, ahorita volvemos a abrir la sala.